Hola, mi nombre es Carlos Chávez y bueno, como parte del taller se nos ha pedido que relacionemos nuestro tema o nuestro proyecto cultural con el concepto de cultura y sobre las 5 falacias culturales que hemos visto en las clases pasadas. En mi caso, mi proyecto cultural no es tangible ahorita, sino que ahorita está todavía en el tintero, todavía en calidad de proyecto. Es sobre investigación y conservación de arte colonial. Porque en El Salvador, voy a tratar de resumir un montón esto, porque ya intenté hacer un video y me salió de 20 y algo minutos. En El Salvador es un país súper adverso para el arte colonial, empezando porque existen muy pocas investigaciones. Quizás uno de los pioneros en investigar fue, Dios mío, el nombre se me ha ido, pero es de apellido Trigueros, es un nicaragüense, un intelectual nicaragüense, que publicó sobre arte colonial salvadoreño para la revista Pan American Life en Nueva York alrededor de la década de 1930. Y ya desde esa época él jerarquizaba sobre qué iglesia tenía más valor que otra en El Salvador, en el caso salvadoreño. Entonces él en su publicación dice que en El Salvador quedan bien pocas iglesias coloniales. Él mencionaba la de Coatepeque, la del Pilar de Sonsonate, la del Pilar de San Vicente, Chalchuapa, pero destacaba, subrayaba que la única iglesia que merecía ser conservada era la de Metapán, porque era la que tenía menos impronta indígena, era la que era más española, la que lucía más andaluza, la que tenía un barroco más puro. Entonces ya desde esa época, desde 1930, ya existía como una jerarquía de culturas. Entonces triste porque en esa época todavía existían muchísimos más templos coloniales en El Salvador. Si hubiese existido una valorización de estos templos, ahora tendríamos mucho más. Por esa época todavía no se había destruido la iglesia de Dulce Nombre de María, la de Chalatenango, la de Lehuayquín, la de Ciudad Delgado, la de San Francisco Chinameca. Entonces hemos perdido muchísimo por la falta de valorización, y lo peor es que estas iglesias, más allá de su valor estético, histórico, son un elemento importantísimo en la construcción de un país en crisis, tan lleno de crisis de todo tipo como El Salvador, que tiene crisis de identidad. Entonces, como mencioné antes, uno de los pioneros en hacer investigaciones fue este señor nicaragüense de apellido Trigueros, que hacía una clara jerarquía una jerarquía natural entre culturas y subculturas. Entonces, para él, un montón de iglesias salvadoreñas barrocas, neobarrocos iba a decir, de factura mestiza, indígena, española, pues no merecían tanta investigación o tanto mimo o conservación. No le veía la monumentalidad que tienen los templos de México y Guatemala. Yo creo que eso ha sido también uno de los grandes problemas del arte colonial en El Salvador, tener la cercanía de México y Guatemala, que fueron focos españoles en la época colonial, que irradiaban focos importantes españoles, que irradiaban cultura al resto del istmo o de sus respectivos territorios. Entonces ha existido ese problema en El Salvador, una poca valorización por creer que los templos salvadoreños son muy mestizos o tienen factura indígena, como los de Chalchuapa, como los de Panchimalco. Y luego también se ha pensado que el arte colonial, muchos salvadoreños piensan que el arte colonial hay que aprenderlo desde los museos, desde el MUNA, desde el Museo Nacional de Antropología, o desde diversas instancias, lo cual me parece que es una gran falacia que todavía se comete, porque en El Salvador tenemos todavía alrededor de 70 templos. La gente podría tomar una clase increíble de arte colonial si visita la iglesia de Nejapa, por ejemplo. Si entra a la iglesia de Nejapa, si en vez de ir a ver lo de las ¿cómo se llama? Que se lanza bolas de fuego, se dieran el chance de visitar la iglesia, es una cátedra de historia. Entonces va por ahí encaminado mi proyecto de arte colonial, que hace falta una revalorización y depender menos del Estado. Hasta esta fecha se ha creído que el Estado es una entidad vertical. En muchos templos no hacen nada sin la venia del Estado, o esperan que
que el Estado haga algo o dejan que la iglesia se caiga y luego le echan la culpa al Estado. Entonces hay una gran verticalidad. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace muchos años visité Santo Domingo de Guzmán, este municipio sonsonateco de regame indígena, y en aquel momento recuerdo que se estaban retirando los retablos, no sé si eran coloniales, pero sí eran antiguos. Los estaban retirando de las paredes laterales y los estaban acumulando, apilando al fondo del jardín parroquial, dejándolo a merced de la lluvia, del comején, de robos. Entonces, triste, porque retablos antiguos tirados, dejados así a la buena de Dios, se perdieron. Y entonces el sacristán decía de que como el gobierno no había hecho nada, pues entonces había tomado la decisión de retirarlos, porque sin esos retablos cabía más gente en la iglesia. Entonces, afortunadamente, creo que esta iglesia no la han votado, pero si no existiera una identidad estatal, cultural, yo creo que ya hubieran tirado este templo. Entonces yo creo que va por ahí encaminado mi proyecto, y para no alargarme más, yo creo que voy a dejar por acá el video.